Buenos días, mi nombre es René González, Away Fabemi, Oni Chango, Obaña, Omodu. Hoy les tengo un video bastante intrigante. No debe ser controversial, mira cómo digo las palabras. No debe ser controversial, pero creo que va a ser controversial. Y la razón que va a ser controversial es porque hay algunas personas que por su ser dogmático y por su fundamentalismo no les va a gustar las conclusiones, o mejor dicho, las posibilidades de reflexión que pueden provocar este video. El video se trata sobre el pueblo étnico de Nigeria llamado los Igala. ¿Ok? Entonces voy a bajar aquí el volumen porque no quiero ser interrumpido por otras cosas. Tengo un montón de cosas abiertas aquí en la computadora. Los Igala son un pueblo que existe en Nigeria, en Kogi State. Pueden buscarlo la mayoría en Ida Kogi State, Nigeria. Ya se han esparcido a diferentes partes de Nigeria. Son otra etnia, no son Yoruba. Ellos no son Igbo. Ellos no son Ewe, ellos no son Fongbe, ellos no son Hausa Fulani, ellos son otra etnia completamente, otra tribu, otra gente. Lo intrigante de la situación es, a base de un artículo que les voy a demostrar y se lo voy a mostrar para que lo puedan ver, déjame buscárselo aquí. Ellos argumentan, el escritor de la investigación oficial científica, argumenta de que el origen de la gente Igala es en Egipto. Eso es bastante controversial. Ese argumento de que Ifá ha venido de Egipto se ha propuesto en diferentes conferencias y zonas en el occidente, pero nunca con ninguna prueba. Porque todo lo que ha pasado en términos de las batallas de los Igbo, de los de Benín, los Ewe, los Fongbe, los Yorubas en Yorubaland y otras etnias que todas han batallado entre sí sobre cuál es la originalidad, cuál es lo ancestral, quién vino primero y quién vino después. Se ha argumentado, por ejemplo, los de Dahomey se han peleado con Yorubaland particularmente de que si ellos eran primero y después llegó a Yorubaland, o que si Yorubaland era primero y después fue para el lado de Benín. Ellos han tenido esas peleas, pero ninguno de los lados ha podido traer evidencia física. Ningún lado ha tenido evidencia arqueológica y antropológica para probar con certitud, con métodos científicos occidental, cuál de las explicaciones es verídica, ¿verdad? Entonces, el señor, para que lo vean que no estoy mintiendo y lo pueden buscar en Google. Miren, dice A Study of Igala Origin and Evidence-Based Approach. El escritor, aquí para que vean que esto es oficialmente un estudio disponible en PDF. Yo lo tengo en mi computadora, se lo puedo pasar al que le interese, pero también búsquenlo en Google, que lo tienen, búsquenlo así mismo en inglés. Desafortunadamente, la razón que yo hago este video, que va a ser un poquito más larguito que los usuales, es porque la mayoría de las personas que les intriga la práctica de Ifa Orisha son hispanoparlantes. Muchos de ellos no leen inglés. Mi intento con este video es tratar de sintetizar los puntos importantes de este artículo que me pareció bastante intrigante, por lo menos para provocar más reflexión sobre muchos puntos. Y por ahí es que yo voy a terminar el video, una serie de preguntas. Pues yo sé que la mayoría de las personas no pueden leerlo en inglés y yo sí, yo hablo inglés, yo puedo leerlo en inglés, entonces me interesa poder sintetizar los puntos y explicárselos. El artículo se llama A Study of Igala Origin and Evidence-Based Approach. Y básicamente la traducción a eso es un estudio del origen de Igala, un intento de investigar esta propuesta a base de la evidencia. Esto fue publicado en el International Journal of Trend in Research and Development, Volume 7. El Volume 7.4. O sea que esto es una revista académica oficial. Las revistas académicas oficiales no son cualquier pública en ellos. Yo tengo un artículo con otro profesor creo que era no me acuerdo cuál universidad. Tengo que buscarlo porque él me incluyó en unas entrevistas y usar en conjunto. Me puso como un co-publisher de ese artículo sobre las influencias posibles de Benín en prácticas lucumice. Y él también ha ido a Togo y ha ido a Benín a estudiar físicamente allá. Entonces, para poder tener un artículo en un journal así, en un tipo de revista académica, es extremadamente difícil, precisamente porque como lo que se postula en un artículo tiene repercusiones investigativas en la academia
el rigor para poder aceptado un artículo dentro de una revista académica es extremadamente alto. Es muy difícil. Te exigen evidencia, te exigen muchas revisiones, te revisan tu postulado, tu forma de argumentar, tu evidencia, tus conclusiones. Todo es altamente revisado por personas de tu propio campo de estudio. O sea que si este artículo se puso en el International Journal of Trend in Research and Development, les aseguro que esto tiene peso. Si no, no lo dejan publicar. Eso se lo puedo asegurar yo como una persona que trabajó en la academia. Entonces, yo voy a tratar de enfocar en algunas cosas básicas traducidas ya al español. Use Google Translate para ayudarme un poquitito. Si algunas palabras o formas gramáticas están un poquito extrañas, es por eso, no es porque yo no puedo hablar español. Pero voy a ir por ahí evidenciando ciertas cosas y hacia dónde nos dirigimos. Dice el autor: el objetivo de este trabajo fue someter las teorías Yukun, las versiones Yukun, Yoruba, Igbo y de Benín de los orígenes de los Igala, como afirmado por varios historiadores y investigadores anteriores, para probar utilizando un enfoque científico y de investigación. O sea que el autor está buscando examinar las 4 o 5 diferentes versiones del origen del pueblo Igala, de la etnia Igala, según lo que piensan los Jukun, los Yoruba, los Igbo y los Benín, con 4 o 5 opiniones. Él dice: los resultados de los reexámenes mostraron que todos eran falsos, ya que son indemostrables y carecen de evidencia, que es el elemento básico o propiedad de la historia. O sea que como las otras tribus podían solamente ofrecer teorías mitológicas o teorías a base de cosas que no se pueden probar. Y él estaba exigiendo que se tenía que tener un evidence-based approach, que se tenía que tener una forma de acercarnos a esta pregunta, a esta duda, a través de la evidencia arqueológica, científica, sociológica, etc. Physical evidence, evidencia física. ¿Okay? Él sigue: como resultado de las versiones Yoruba, Jukun, Igbo de Igala, que no tienen ningún elemento demostrable, pruebas, se concluyó que eran falsas y se descartaron, mientras que el origen egipcio, que le proporcionó suficientes evidencias tales como numerosas similitudes en vocabularios, culturas similares, procesos de entierro similares de cualquier atá tardío con el de los antiguos faraones, así como la instalación de cualquier nuevo atá. Los atá son los reyes de ellos. Lo mismo con la misma corona real de atá con la de los antiguos faraones, el uso de aretes por parte del atá como los antiguos faraones egipcios, como así como numerosas pruebas de los antiguos egiptólogos y arqueólogos, se concluyó que el verdadero y demostrable origen del pueblo Igala. Se recomendó que las ubicaciones de los restos del pueblo Igala y Gaya todavía en el lugar, que se llama ahora mismo Kau el Kerhir, anteriormente Jebu, Egipto, donde los Galas migraron, debe ser investigado con miras a determinar de reconectar con ellos. Entonces, es lo que está esencialmente diciendo, perdonen los errores gramáticos del Google Translate ahí. Él está argumentando de que el pueblo de los Igala en Nigeria, la etnia Igala en Nigeria, que están en Kogi State, son descendientes directos de los egipcios. Son un pueblo que se emigró de Egipcio para acá. Y él ofrece evidencias físicas. Vamos por ahí. Él dice, todo es, cuando yo digo él dice, es el autor, en la traducción al español. Él dice: Igala Gala significa hombres libres, indígenas, aborígenes, hijos de la tierra, o humane en lengua igala. El término Gala y Gala es de origen del antiguo Egipto. Dice él que hay 4 versiones diferentes. Yo no voy a extenderme sobre eso porque el que quiera leer las diferentes versiones lo puede leer en el artículo directo. Pero él dice que hay 4 diferentes versiones. Está la versión Jukun, está la versión Yoruba, está la versión Igbo y la versión Benín, que son las versiones alternas del origen. Obviamente cada una tiene su forma de ver de dónde vienen los Igbo y los Igala. Y él argumenta que todas estas 4 versiones carecen de evidencia arqueológica, física, antropológica. Entonces, como carecen esa evidencia, él propone la otra. Según los egiptólogos, Igala como tribu se originó en el antiguo Egipto. Esto había sido confirmado por varios egipcios, egiptólogos y antiguos informes de arqueólogos, algunos de los cuales son los siguientes. Entonces él cita unas diferentes citas de libros y también pone el autor
y pone la fecha de la escritura para el que le interese. Todas esas fuentes están en el artículo original. La primera fuente dice: la tercera dinastía, Sir Harry Johnson escribe: los egipcios dinásticos no estaban muy lejos de los Gaya o los Gala y Gala de hoy. Esto fue en el libro de Lewis Spence, 1915. Segundo, la tercera dinastía que condujo a la cuarta muestra un rostro fuertemente etíope en Sa-Neket. La 12 dinastía, 1991 al 1802 a.C., podemos rastrear hasta un origen igala. Escribe Petrie Flinders, 1926. El tercer cita: según el profesor Sergi de Roma, los antiguos egipcios pertenecían a los nubios, los abisinios, los gala, que son los igala, Masai, Somali. Esta cita viene de Oxford, E. 1915. La cuarta cita: la población primitiva del Valle del Nilo de Nubia, de este periodo predinástico y hasta la primera dinastía, perteneció a una raza compuesta por Bejas, Gala, Somalia y Nubios. UNESCO, esta es la organización de la ONU sobre desarrollo económico, social, cultural, la organización para esas cosas. UNESCO, 1978. La quinta cita: los Gala, un pueblo que ahora se encuentran en el sudeste de África, descendieron el Nilo y se establecieron en Kuá, donde fundaron la 10ª dinastía de Egipto. Petrie Flinders, 1931. Dice la próxima: el faraón Merikara de Igala, Gala, fue el último y el 18, faraón de la 10ª dinastía. Merikara significa el amado, uno de los espíritus de Ra. Ra era el dios del sol y fue nombrado después del dios que denota poder y fuerza. Él gobernó desde el 2075 a.C. hasta el 2040 a.C., o sea, 35 años. En otras palabras, dicen los escritores de este artículo, Igala existió desde el comienzo del siglo mundo hasta el periodo predinástico alrededor del 6000 a.C., época de formación de Egipto en el 3150 a.C. Entonces, sigue el escritor de este artículo investigativo. Además, después de muchos siglos de nuestra migración, hay todavía numerosas palabras igalas similares y palabras del antiguo Egipto que tienen el mismo significado hasta la fecha, que es otra confirmación del origen egipcio de Igala. Además, el uso de aretes de El Ata, del rey de Igala, y el antiguo Egipto, faraones, el uso de coronas blancas y rojas del Ata y Gala y los faraones del antiguo Egipto, los mismos procesos de coronación para el Ata y Gala y los faraones del antiguo egipcio, los mismos procesos de entierro de cualquier Ata y Gala transitado y antiguo faraones egipcios, incluida su excursión con sirviente, y dice en paréntesis, aunque ya no se hace en Igala, es decir, no matan personas, los sirvientes no los meten vivos en el ataúd, como hacían en Egipto para que tuvieran sirvientes en la otra vida. Dice que eso no ocurre ya. Y otras cosas para usar en el otro mundo son una confirmación más del origen egipcio de Igala. Entonces, sigue la escritura. Ellos, los Igalas, abandonaron Egipto cuando Egipto empezó a enfrentar diferentes problemas como el hambre, también mucha hambre, malas condiciones climáticas, guerras, viajes extranjeros regulares, invasiones, etc. Sigue el escritor de este artículo. Los igalas migraron a través de varias rutas y en algunos casos ayudados por sus embarcaciones, ya que estaban pescando y nos quedábamos junto al río Nilo, como estamos hoy a lo largo ambos lados del río Níger. Más tarde, o el río Níger, más tarde llegaron a un lugar que es el actual Bukari en el estado de Taraba y se estableció antes. Otros grupos comenzaron a unirse a ellos. Después de permanecer en Bukari durante cerca de 2 siglos, la población de Igala aumentó mucho. 2 Igala grupos, la actual Igalamelá y Igalogba, emigró de Bukari y llegó a Ida, Oputa y Igalogba alrededor del siglo 6 o 5, alrededor del siglo 6, que es los 500 antes de Cristo, según evidencias arqueológicas.
Después de muchos años, algunos clanes Igala permanecieron en Bukhari junto con algunas tribus hermanas Igala, como Idomá, Alagó, Ebirá, lideradas por Abutu Eye. Se unió a los dos primeros grupos Igala que ya estaban en Ida, que es donde están actualmente, Ida. Pero como se indicó anteriormente, Igala había existido y ella era una de las pocas tribus cuyos nombres están en la antigua lista de tribus del antiguo Egipto, como lo confirman las pruebas arqueológicas arriba. Esto convierte a Igala en una de las pocas tribus antiguas en África en general, y Nigeria en particular. Por eso hoy los territorios indígenas Igala se pueden encontrar en 29 estados de Nigeria, porque probablemente fuimos los primeros o una de las primeras tribus en Nigeria. Esa es la posición histórica. ¿Ok? Voy a seguir a un segundo punto. Las similitudes lingüísticas. Él pone por lo menos unos 18 ejemplos. El ejemplo número 1. Espíritu o aliento en inglés es mi en el antiguo egipcio y imi en Igala. Mentira, lo dice mi en el antiguo egipcio y imi en Igala. O sea que el antiguo egipcio era mi y Igala era imi. Black or dark, quiere decir lo oscuro, lo negro en inglés, es dud en antiguo egipcio y edudu en Igala. La liquidación en inglés es door en antiguo egipcio y do o odo en Igala. Saber en inglés es ma en el antiguo egipcio, ma, y uma en Igala. Para crear, hacer, en inglés es se en el antiguo egipcio y she en Igala. O sea que tienen similitud, se y she. El mal en inglés es ubi en el antiguo egipcio y ubi eyunubi en Igala. Hablar en inglés es ro en antiguo egipcio y ro como río Molo en Igala. Niños es Amu en el antiguo Egipto y Oma en Igala. Tierra es Ani Ren en el antiguo egipcio y Ane en Igala. Abierto en inglés es Fa en el antiguo egipcio y Fa en Igala, como en pool. Por eso es que Ifa tiene que ver con hacerle el movimiento de agarrar y arrancar, pull, de atraer, ¿ok? So, Fa en el antiguo egipcio y Fa. Mira que en el antiguo egipcio también la idea de fa, la palabra era hacer esto, hacer ese movimiento. Entonces nosotros cuando te famos, estamos haciendo ese movimiento. Y él lo dice aquí que en el antiguo egipcio era fa y en Igala es fa también. Amanecer, noche, es ucha en antiguo egipcio y ich-udu en Igala. Sí, decir la palabra sí, es en el antiguo egipcio y eji en Igala. Padre en antiguo egipcio es Ata y en Igala es Ata. Por eso es que el rey o el líder de su tribu se llama el Ata, el padre de la tribu. Hill o la loma es Oke en el antiguo egipcio y Oke en Igala, como también lo es en Yoruba, loma. ¿Okay? De ahí que tenemos nosotros la deidad Oke que va con Obatala y todas esas cosas. Dice, regocijarte en antiguo egipcio es Hu o Yu y yo en Igala. La cabeza de una ciudad es On en el antiguo egipcio y Onu en Igala. Confesar es Beka en antiguo egipcio y Kaka, Alue en Igala. Barco es Oko en antiguo egipcio y Oko en Igala, lo mismo. No conocido, una persona no conocido es Amón en el antiguo egipcio y Amán, Amón en Igala, lo mismo. El acabado es en Stan, en egipcio antiguo, y Itakpa en Igala. Serpiente es Ello en antiguo egipcio y Ello en Igala. Y fíjate que también es Ello en el lado de Yoruba después. Y obviamente nos llega a nosotros la maja, la culebra, nuestro corpus, que siempre dicen la culebra, es Ello. Fuego es Unas en antiguo egipcio y Una en Igala. Ok. ¿Por qué yo hago este video? Porque yo estoy haciendo énfasis en este reporte. Ya hemos explicado esta cosa. El que quiera estudiarlo y buscarlo, puede buscarlo. A Study of Igala Origin, an Evidence-Based Approach. El escritor Ayegba Abdullahi Adojo, que es un investigador del Education Research Unit
del United Igala Kingdom, Ata Igala Palace y Da Kogi State, Nigeria. ¿Por qué yo hago énfasis en esta investigación? Nos obliga a pensar sobre algo que yo hablé en un video previo sin evidencia física. Ahora estamos empezando a tener o encontrar, porque pues la evidencia física puede ser que exista y yo no la desconozco. Estoy buscando como cualquier otro investigador y personas leyendo en nuestra práctica de IFA. Todos estamos en diferentes niveles de estudio. Nos obliga a pensar sobre orígenes. Nos obliga a pensar sobre ancestralidad. Nos obliga a pensar sobre fuente. Los Igala, yo quiero que piensen estas cosas. Los Yoruba, vamos a ver con los Yorubas primero. Los Yorubas dicen oficialmente, y eso lo puse en mi Facebook, lo pueden encontrar en el álbum que dice Ifa Education. Hay un álbum de fotos. En el Facebook mío pueden buscarlo ahí mismo y hay una de las imágenes, es un extracto, una foto cogida del libro que el mismo Juan de Abímbola dice es imposible, estoy paraphrasing, casi citándolo, es imposible saber de la historia de los Yorubas sin tomar en cuenta el libro The History of the Yorubas de Samuel Johnson. Ese libro fue escrito en el 1898-99 por ahí. En el libro de Samuel Johnson hay una cita en las primeras páginas, creo que en el capítulo 1, pueden buscarlo, capítulo 1, busquen capítulo 1 que me acuerdo, donde se dice que la investigación que hizo Samuel Johnson fue a base de él sentarse con los historiadores oficiales del rey de Oyo, del Alafín de Oyo. O sea, no era cualquier persona inventada, no eran occidentales, eran los mismos Yorubas. Se sentó con la gente que eran los especialistas en historia del rey de Oyo. Y ellos le hicieron la pregunta a ellos, ¿de dónde viene Odudua, el padre de los Yorubas? Y las palabras de ellos eran dos versiones diferentes. Versión número 1 era, Odudua viene del este, que no es de Nigeria, viene del este. La otra versión era que Odudua era un nieto o un hijo de un líder en lo que hoy en día es Saudi Arabia, cerca de Meca. O sea que piensan que la conexión era árabe. Hay dos versiones. Hay una versión que tira para el este, para el mundo árabe, y hay una versión que tira quizás para el lado de Egipto. Eso es lo que hablan los Yorubas oficialmente en el 1899. Si hoy en día cambian su opinión, ya eso es caprichos personales, que yo no me voy a meter en eso. Aunque debemos tomar en cuenta que las personas cambian sus pensamientos según sus intereses económicos y por dónde va la cosa. Pero yo estoy hablando de evidencia escrita en libro en el 1899, donde Samuel Johnson no sabía de que iban a haber batallas entre Lucumises, entre Candomblé, entre CC, entre Bokonon en Benín, para dinero de occidentales. Él no se me imaginaba esa pelea. Y cuando hay dinero por el medio, las personas se inventan cosas o modifican las cosas. En los tiempos de Samuel Johnson no existía eso. No había ningún concepto de que había práctica de Ifa en Cuba, ni ellos tenían concepto de que las prácticas indígenas religiosas de un pueblo llamado Yoruba iban a ser practicadas por el mundo. No tenían ese concepto. Por lo cual, lo que él escribió era fidedigno. Era lo que le dijeron a él y él lo escribió. Y él escribe que ellos dicen que Odudua venía del este o que venía del mundo árabe. Bien. Cuando se le hace pregunta hoy en día a los Dahomey, a los Bokonon de Dahomey o los Bokoron Dahomey, los líderes en esas áreas, en muchos casos dicen estas palabras, que el Vudun Fa o Fa viene de Egipto. Lo dicen claramente, dicen, vienen de Egipto, esto viene de Egipto. Claramente, no tienen evidencia. Ellos no tienen evidencia que amarre la gente de Benín, los Fonbe o los Ewe en Togo y en Ghana a Egipto. No hay un lazo histórico, antropológico que se puede decir por aquí llegó a Egipto. Pero ellos dicen que es de Egipto. Esa es la versión oficial de los Ewe y de los Fonbe, los Harara. Bien. Ahora tenemos otro pueblo. Hasta ahora tenemos los Yoruba, los Ewe y los Fonbe. Y los dos, los Yorubas y los Ewe y los Fonbe, apuntan para allá. Dicen el este. El este de Nigeria, para allá. Uno de ellos dice específicamente Egipto, que son los de Dahomey. Ok, dicen Egipto. Ahora tenemos un tercer pueblo, un tercer grupo étnico. Y eso que yo no he estudiado el lado Igbo, porque los Igbos tienen su afá también. Lo que pasa es que yo no me he puesto a estudiar el punto de vista de ellos sobre el origen de su práctica. Pero me voy a enfocar en los Igala hoy.
Los igalas son muy específicos. Los igalas dicen, nosotros somos de Egipto. Dicen que había un pueblo allá que se llama Gala. Dicen que sus coronas son exactamente los de los faraones. Dicen que tienen los aretes igualmente a los faraones. Dicen que la instalación de sus reyes, sus satá, es el mismo proceso que le hacen un faraón y que ellos mumifican también sus muertos y hacen el mismo proceso de transición del cuerpo, los mismos ceremoniales fúnebres a su satá como se le hacía a los faraones. Y hemos visto que muchas de las palabras que se hablan en Igala son exactas o muy similares al antiguo egipcio. Bien, ¿por qué esto es importante? ¿Para qué a nosotros nos importa en el mundo occidental que una etnia llamada los Igalas pueden ser de egipcios? Porque los Igalas practican una geomancia de Ifá también. Ellos también tienen una geomancia de 16 signos mayores y la combinación de esos signos 256. Y aquí es donde nos lleva, esa realidad nos lleva a nosotros a provocar más preguntas. Yo no estoy diciendo que tenemos certitud de nada porque no tenemos más evidencia física más allá de lo que he revelado en este momento, que hay unos procesos exactos o similares de fúnebre, de instalación de reyes, etc. Y que obviamente se puede hacer a base de eso un buen argumento, que los igalas vienen de Egipto. Eso sí podemos hacer, ese argumento sí lo podemos tener bastante cómodo. Donde la cosa se pone un poquitito más difícil es entender si los igalas es el eslabón escondido entre Egipto y las tierras de Nigeria y Dahomey. Si se podría argumentar, si se podría tener una teoría alternativa, que es la que yo he propuesto en el video de Orígenes de Ifá, sin evidencia, simplemente proponiendo una hipótesis, pensamiento alocado, vamos a decir. O no tan alocado, lo que llaman en inglés educated guess, una acertar o no acertar, una suposición educada. Una suposición educada, ok. Tenemos la posibilidad de la teoría yoruba de que toda la práctica de Ifá y todo lo que es Ifá y todos los dioses de Ifá y todo lo que nosotros conocemos de Ifá surge a base de unas deidades que vinieron a través de una gallina en una cadena, tiraron un poquito de arena en Ile-Ife, la gallina esparció la arena y se empezó a crear la tierra ahí en Ifá, porque Ife es el centro de la tierra. Esa es la explicación mitológica yoruba. Obviamente les sirve sus intereses, porque si tú puedes probar que nosotros somos la fuente, el origen, le da primacía a tu versión del mundo, de ver el mundo, le da primacía a tu lenguaje, le da primacía a tu forma literaria, le da primacía a tu cultura, a tu práctica religiosa. Todos los otros grupos alrededor del mundo tienen que mirarte a ti. Algo así como Copernicus o Galileo, que establecieron que la Tierra no era el centro del mundo, que le daba vuelta alrededor del Sol. Pues algo así. Porque ahora mismo tenemos la teoría, según algunas personas que son practicantes Icheché, fundamentalistas, mayoritariamente del occidente, que nos proponen la teoría de que Yorubaland es el origen de todo. Y que Yorubaland y su forma de pensar el mundo, la forma de escribir sus conceptos religiosos, la forma de recitar sus conceptos religiosos, el mismo Yoruba, el lenguaje es mántrico y original, sagrado, es un lenguaje de los dioses. Esta es una teoría propuesta a nosotros. Y a base de eso vienen otras cosas. Si creemos en esa teoría de que el Yoruba es primordial, es sagrado, es el lenguaje de los dioses y es mántrico, nos obliga a todos los otros practicantes de una vertiente de Fa o Ifá en el mundo, sean los de Dahomey, sean los de los Igala, sean los Igbo o sean los cubanos Lucumí y los descendientes de la diáspora cubana Lucumí, que todos tenemos que descartar nuestra forma de pensar, ver las deidades y nuestras historias, la forma de hablarlo en nuestro lenguaje, descartar todo eso y que debemos perseguir una práctica, como se ha dicho por algunos fundamentalistas, coherente. Y por la palabra coherente ellos nos hacen referencia a hacer las cosas con un verso yoruba y con un ebo yoruba. Porque si no está hablado en yoruba y si no está hecho con un verso yoruba, con la estructura clásica yoruba, y si no tiene un ebo yoruba, no es válido. Se cuestiona la validez de las prácticas que no sean de esa forma. ¿Por qué? Porque el yoruba, la práctica yoruba, es la forma original, fuente ancestral de toda esta práctica que llamamos Ifá. Esa es la teoría, eso es una teoría propuesta a nosotros por los fundamentalistas del Ifá y CC occidental. Pero ahora yo propongo otra
posible teoría que se puede discutir por los Igbo, la podemos discutir los Yorubas de Nigeria, lo pueden discutir los de Dahomey, los Ewe y los Arara, y lo podemos discutir las personas fuera de África, los occidentales que se han interesado por esta gran magia, esta gran ciencia de la geomancia de los 256 signos. ¿Y si los Yorubas no son el origen? Yo empecé a tocar ese tema en el otro video previo. Busquen lo que sea que hace de origen, de inventos, algo así, y diáspora, creo que se llama el video. Yo empecé a tocar la fibra de eso. Empecé a tocarla. Pero no profundicé en eso. Empecé a tocar. Aquí tenemos un pueblo que, a diferencia de los Yoruba, y a diferencia de los Ewe, a diferencia de los Igbo y a diferencia de los Ararafombe, tiene evidencia arqueológica física tangible que tú puedes ver, coronas, aretes, ceremonias fúnebres exactas, ya estudiada por varios egiptólogos e historiadores, que ya citamos algunos en las citas que yo hice previamente en el video. Tenemos un pueblo que sí tiene evidencia física, que ya no es mitología. No, yo no te estoy hablando de una gallina que abajo de una cadena. Mira esta corona y mira la corona del faraón. Mírate este arete y mírate el arete de este faraón. Mira la forma que nosotros sepultamos a nuestro rey, mira los pasos que tomamos y mira cómo lo hacían con los faraones. Tenemos un pueblo que sí puede decir, mira donde nosotros venimos de allí. Y con certitud y con confianza. Por lo menos esta teoría tiene peso. Sigue siendo una teoría porque se tiene que hacerse más investigación. Pero a diferencia de una persona haciendo un argumento sin prueba física, los Igalas sí tienen prueba física para decir, yo no sé lo que dicen los Yoruba y los de Dahomey. Yo lo único que sé es que en Igala, los Igalas, mira lo que tenemos nosotros y mira cómo lo hacían allá. Nosotros no nos inventamos esto, nosotros somos de allí, ¿verdad? Es el mismo argumento que diríamos los Lukumises con las cosas Yoruba descendientes o Arará. Si yo muestro un Eshu y dice, mira cómo la cara del Eshu con los ojos Kauri se parece a los Legba de Benín, y tú ves un Legba de Benín y dices, contra, es lo mismo, por lo menos el argumento que estaría haciendo yo como Lukumi sería bastante confiable, porque si de algún lado los Lukumises se inventaron hacer los Eshus de arcilla o de cemento con ojos Kauri y una plumita roja así saliendo de la cabeza, que es como lo tienen de hecho en Ghana también, porque yo tengo fotos de Legba de Ghana, que es una parte más al oeste del imperio Dahomey, donde sí los Bokor, que son los equivalentes a los Babalaos y los Bokonon, sí tienen unos hechos con su plumita en un platito de cerámica, igual como lo hacemos en Cuba. Obviamente los cubanos no se inventaron eso, porque nadie se va a inventar algo tan certero igual como se practica todavía en ciertas zonas de África. Si tú ves una similitud es porque de ahí vino la cosa, porque hay algún posible origen en esa región. Pero entonces, cuando argumentamos sobre la situación de Ifá y argumentamos sobre la situación de orígenes, los Yoruba y Sese fundamentalistas nos proponen casi violentamente, porque el que esté en desacuerdo con esa teoría rápido le atacan su vida, le cuestionan su credibilidad, le cuestionan su cuerpo físico, le hacen nombres e insultos. O sea que estamos hablando de una violencia discursiva, una violencia verbal, ¿verdad? Me pregunto por qué. Yo siempre me he preguntado por qué hay tanta violencia verbal y discursiva con las personas que proponen otra teoría. Y es porque, pienso yo, hay un miedo a que estas informaciones se conozcan, porque destruye la credibilidad de la teoría de ellos, de que Yoruba es el centro del mundo, que Yoruba es un lenguaje mantral, que Yoruba es un lenguaje supremo, sagrado de los dioses, y que la única forma de entender Ifá es a través del formato literario, o el formato oral, mejor dicho, porque antes de ser literario era oral, del Eshe Ifá en Yorubaland. Yo cuestiono, y si nosotros en el mundo no tenemos que practicar Ifá o Afa o Fa de la forma Yoruba, si nos proponemos esa pregunta, esa hipótesis, y alguien nos dice, ¿y por qué, René? ¿Por qué tú dices eso? Y yo digo, porque aquí tengo un pueblo en Nigeria que practica Ifá o su versión de Fa, hacen geomancia y dicen tener un vínculo con Egipto, y lo han podido probar. Entonces, si ellos han podido probar que tenían un vínculo con Egipto y ellos practican Ifá y Fa, ahora tenemos dos posibles explicaciones, o una de las dos. Y de ahí desprende la forma que vamos a pensar estas cosas.
Versión número 1 es, los igalas puede ser que vengan de Egipto. Pero cuando llegaron aquí con otros pueblos de diferentes lados a lo que hoy llamamos Nigeria, y se mezclaron entre sí y tuvieron contactos entre las diferentes tribus, los igalas aprendieron Ifá de los Yoruba. Esa es una teoría. No tenemos ninguna evidencia al respecto. Solamente afirmaciones. Solamente un líder yoruba que diga, nosotros le podemos decir que sí, que los igalas aprendieron de nosotros eso. Sí, pero ¿dónde está la evidencia de eso? No, yo no tengo evidencia, pero yo lo afirmo. Yo digo que es eso. ¿Ok? Esa es una posible explicación. La otra posible teoría explicatoria es que los igalas trajeron Ifá con ellos de Egipto. Como quizás otros grupos. Yo no estoy diciendo que Odudúa y las tribus que vinieron con él no lo trajeron también. Quizás también lo traían. Puede ser que yo, René González, vengo de Puerto Rico conociendo Ifá y lo traigo a un pueblo aquí en Massachusetts. Y viene otro puertorriqueño de Ponce, Puerto Rico, de otro pueblo de Puerto Rico, diferente al mío, y viene también en Babalao y viene, se instala en Indianápolis, ¿verdad? En Indiana, y trae Ifá a Indianápolis. Y los dos traemos Ifá a una nueva tierra, a los Estados Unidos. Es posible. Yo no estoy quitándole a Dudu la posibilidad de que también trajo Ifá. Yo lo único que estoy diciendo es que existe la posibilidad de que Ifá vino o llegó a Nigeria a través de los igalas. Que los igalas pueden ser el eslabón que faltaba. Y de a través de los igalas y su contacto con otros grupos migratorios en la área, porque ellos dicen que son una de las primeras tribus en Nigeria. Eso lo dice el escrito, lo pueden estudiar. Si ellos fueron parte de la fuente del traer ese Ifá a Nigeria, entonces existe la posibilidad, no solamente posibilidad, lógicamente hace más sentido que la teoría de una gallinita que cayó por una cadena y se esparció en Ilifé y de ahí surgió todo. Esa metodología no la creo. Puede ser que ellos educaron a los yorubas la práctica de Ifá. Y quizás los yorubas, yo no lo descuento, quizás los yorubas después se lo enseñaron a los de Dahomey. Eso es posible. Todas estas posibles permutaciones de quién enseñó a quién son posibles. No tenemos evidencia fidedigna de quién empezó el esparcir de Ifá. Lo único que tenemos evidencia física es los igalas son de Egipto. Eso sí podemos decir. Los igalas son de Egipto porque lo han probado. No podemos decir que si fueron ellos los que enseñaron a los Nigeria o los Yoruba, o si los Yoruba le enseñaron a ellos, o si los Igbo le enseñaron a los Yoruba, o si los Igbo le enseñaron a los de Dahomey, o los de Dahomey le enseñaron a los Yoruba primero. Esa parte no lo sabemos. Tenemos una gran incógnita, tenemos una gran duda. Pero como tenemos esa duda, no podemos aseverar con certitud de que Yorubaland es primordial sobre todas las otras zonas en términos de la práctica de Ifá. Eso no lo podemos aseverar porque no tenemos esa evidencia. Y los Yorubas no tienen ninguna evidencia de dónde ellos surgen, más allá de decir Odudúa viene del este, que dicho sea paso, esa declaración no invalida que Odudúa fuese o pasara por Egipto, como los igalas ya han probado que han venido. No lo invalida. Los mismos yorubas dicen, él no es de aquí. Lo que sí yo argumenté en el otro video es que los yorubas han admitido, esto no es de aquí. Tampoco pueden aseverar con certitud ni evidencia de que Ifá surgió en Yorubaland después de Odudúa nativamente. De así la sal, que fue un producto cultural netamente creado sin influencia de otros grupos en las áreas de Yorubaland. Eso tampoco lo pueden probar. Lo único que tienen son versos de Ifá para decir sí, esto se funciona aquí, pero versos de Ifá es mitología. Eso es como yo decir que la prueba de que existe Spider-Man es porque hay unos paquines de Spider-Man de Marvel. Dice, mira, pero verlo aquí está Spider-Man. Pues eso es un paquín, eso es inventado. Cualquiera puede escribir un verso o desarrollar un verso o decir que fue influenciado espiritualmente por el Dios mismo, por Orunmila mismo, a decirle esto al mundo. Un Ewi poeta puede ser influenciado, entre comillas firmemente, por las espiritualidades de Orunmila, a decirle al mundo que Ifá surgió aquí en Yorubaland, que no fue en Igala, que no fue en Egipto, que no fue en otro lado. ¿Y a quién le vamos a creer? Como personas del occidente, personas académicas, exigimos un poquitito más de prueba. Por lo menos esto que estoy leyendo aquí de los Igala tiene más peso para poder argumentarlo. Entonces, ¿por qué yo creo que es importante? Si establecemos de que los Igalas sí tienen un vínculo con Egipto y practican Ifá, entonces puede existir la posibilidad de que Ifá no viene de Yoruba, que Ifá viene de Egipto. Inclusive existe la posibilidad que Egipto no es la fuente, que Egipto es otro eslabón más, porque tendríamos que seguir buscando la cadena. Es como una cadena que tú vas haciendo así.
y según tú vas acercándote al principio de la cadena, todavía no hemos llegado, pero por lo menos le hicimos un jalón más a la cadena y nos acercamos un poquitito más a la fuente. Puede ser Egipto como puede ser otra civilización que existió antes de Egipto. Yo no estoy descontando esa posibilidad. Lo único que estoy diciendo es que los igalas están aquí, que es nuestra historia moderna, y acabamos de hacer un jalón hacia lo que era el antiguo Egipto. Y vimos cosas en común entre esta tierra igala y esto aquí de los Egipto. Y una cosa que tiene los igalas es la adivinación de Ifá. Entonces nos obliga a tener que posiblemente reflexionar. Yo no estoy poniendo argumentos certeros ya confirmados. Aquí se acabó el mundo. No, no, no. Estoy proponiendo reflexión, estoy proponiendo preguntar más, estoy proponiendo poder considerar. Aquí hay varias teorías de explicación. Yo no, si alguien me pregunta a mí, René, ¿de dónde surgió Ifá? Yo por obligación tendría que ser, puede ser que fue una cosa traído por una persona llamada Dudu. Hay tribus que vinieron después a la área de Yorubaland y vinieron de alguna zona del mundo árabe, porque ellos dicen que venían del mundo árabe. Es posible que eso vino por ahí a Yorubaland, y en Yorubaland se creó su propia forma nativa de entender Ifá, y de ahí se esparció para Dahomey, para Cuba, para otros lados. Eso es una teoría posiblemente explicatoria. De hecho, es la que le gusta a los fundamentalistas. Dice, sí, no se lo quito. Eso, si a una persona le cuadra más esa explicación, y Ború voy a bocheche. Pero no es menos posible, y más con evidencia de que los igalas sí tenían similitudes con los egipcios, que Ifá vino a los yorubas a través de los igalas, y los igalas trajeron eso de Egipto. Si esa teoría es válida, si esa teoría es posible, yo argumento que es válida, yo también argumento que es posible, entonces nos obliga a tener que pensar estos fundamentalismos que vemos en el occidente, que nos tratan de obligar a la teoría de que Yoruba es el lenguaje primordial, Yoruba es el lenguaje mántrico, por eso es que es especial, porque decir una cosa en español no tiene el efecto, pero si lo dices en Yoruba, de repente se mueve la magia del universo, porque es un Yoruba, es un lenguaje mantral. Así me han dicho, que el Yoruba es un lenguaje mantral, de mantras. Nos obliga a preguntarnos si Yoruba es el lenguaje o lo que hoy en día hablamos Yoruba, porque vamos a hablar la realidad de que lo que hablamos hoy en día no era el Yoruba de los diferentes dialectos de los diferentes pueblos en Yorubaland. Es lo que se estandardizó después creo que era Samuel Crowther, si mal no me recuerda, que era el que desarrolló el alfabeto Yoruba. Que él mismo dice, lo hizo a base del dialecto de Oyo. O sea que estaba enfocado en uno, no estamos incluyendo todo. Pero nada, para no extendernos por ahí. Nos obliga a preguntar si Yoruba es el lenguaje original y primordial de Ifá. Y si Yoruba no era el primer lenguaje de Ifá, no fue el primer lenguaje en donde se pasaron estas informaciones de la geomancia de los 16 signos, de los 256 totales. ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo una pregunta. Esto es reflexión. Yo no estoy obligando a nada a nadie. Estoy reflexionando y preguntando. ¿Y si Yoruba no es un lenguaje mantral primordial original de los dioses, que es el único que se puede usar para practicar materias de Ifá? De hecho, tenemos evidencia de eso, porque en Dahomey no hablan Yoruba. En Benín, Togo, Ghana no hablan Yoruba. Los Igbos no hablan Yoruba. Los Igalas no hablan Yoruba. Y nosotros, lo que yo estoy hablando ahora mismo es español, castellano. Obviamente, se ha usado el castellano en Cuba para practicar Ifá y ha funcionado. Ya eso no hay que ni que teorizarlo. No hay que hacer ni una teoría y discutirlo en academia. Ifá funciona fuera del Yoruba. Eso está probado. Eso es una ley ya de Ifá. Eso no es ni teoría de Ifá. Eso es ley de Ifá, probado. Pero para propósitos históricos de fundamentalismo, fundamentos, orígenes y cosas así, y si Yoruba no era de donde surgió, los Yoruba no era de donde surgió Ifá, si vino de Egipto, entonces, ¿qué significa fundamentalismo en Ifá? ¿Qué significaría? Significaría que quizás entonces todo lo que son fundamentalistas ICC que dicen yo no estoy satisfecho practicando un Ifá fotocopiado, bastardizado con cosas europeas, con inclusiones de historias bíblicas como la Torre de Babel, con historias sucias donde Ogún se violó a su mamá Yemayá y en Ogún Daqueté tuvieron sexo anal y ay, uy, eso es sucio, eso es muy sucio, eso es muy sucio. Yo no quiero estar ligado con ese Ifá, yo quiero ir a la pureza de la ancestralidad original. Pues entonces, ¿dónde está ese origen? Entonces, quizás tendríamos todos que obligatoriamente estudiar
Egipto antiguo. Entonces vamos a tener que aprender, olvídate de Yoruba, bota para el caray los versos de Ifá. Nos obliga a tener que aprender los jeroglíficos de los egiptos. Ese era el lenguaje original. De ahí es que los igalas lo aprendieron y los igalas lo trajeron a Yoruba y los Yoruba los enseñaron al mundo, ¿verdad? Esa es la primera. Entonces vamos a tener que aprender otro lenguaje. Ese es el lenguaje fundamental. O mejor dicho, el lenguaje más acercado al origen. Porque no sabemos si los egipcios eran el origen. Tampoco sabemos eso. Solamente sabemos que eran el origen de los igalas. Y de los igalas de los yoruba y de los yoruba después a nosotros, ¿verdad? Ese eslabón, esa cadena va funcionando así. Ok, bien. Y si entonces nos proponemos esa posible teoría alterna, ¿en dónde queda la estructura versica de los versos de Ifá? Porque los pejitos no hablaban en verso. Los igalas no hablan en verso. Los ibos no hablan en verso. Los ararafombe no hablan en verso. Los héroes de Togo y de Ghana no hablan en verso. Y nosotros no hablamos en verso. La única gente que habla en verso son una de las posibles etnias de los grupos humanos que en algún momento ha sido tocado por esta magia de los 256 signos, de la geomancia de los 256 signos. Un pueblo de como 7 o 8 que ya he mencionado. Y pueden haber más. En Malí, en otros lados. Pueden haber más, pero uno solamente. Y ese único pueblo, a través de sus líderes religiosos, sus maestros allá, y a través de sus exponentes, los Omo Acampó aquí, los Acapó acá, los estudiantes acá occidentales, nos han tratado de proponer un argumento fundamentalista de que la única forma de explicar moralejas, ética, educación de Ifá, magia de Ifá, medicina de Ifá, de Ifá, es a través de unos versos, unos sistemas poéticos en el lenguaje de Yoruba. Nos han dicho eso. Esos son los fundamentos de Ifá. Ahí es que surge todo. Si tú no estás, como me lo han dicho algunas personas, si no hay un rezo y un esbo, yo no creo en nada que tú me dices. Si tú no me pones la historia y me pones Adifafún algo con su esbo, yo no creo en eso. Ese es el argumento fundamentalista. ¿En dónde queda el argumento fundamentalista de los versos de Ifá, el Eshifá? Con la realidad probada de que hay 7 pueblos ahora mismo en el mundo, como 6 o 7, que practican Afá, Fa, Ifá, Ijá, o como lo quieran llamar. Porque la palabra original aparentemente es Fa. La palabra original de egipcio, que significa pull, a coger así, hacer este movimiento. Pull es agarra y jala, halal. Pull es halal. La palabra original dice halal. So, vamos a, para propósitos discursivos y narrativos, pensar que eso de Ifá y de Afa está mal también. Es Fa. ¿Por qué? Porque así lo pusieron los egipcios, que eran los originales, que vinieron a Yorubaland a través de los igalas. Ok, estamos teorizando, esto es hipótesis. Si estos 6 otros pueblos no practican Fa con versos estructurados en ese lenguaje poético, como los haiku de Japón, entonces, ¿dónde deja la teoría y el argumento fundamentalista de que todo tiene que ser en verso de Ifá? La respuesta lo deja bien, muy mal parado. Destruye por completo ese argumento. Teológicamente hablando, destruye ese argumento. El que quiera por razones caprichosas o de personal deseo practicar su modalidad y vertiente de Ifá, Fa, Afa, como lo quiera llamar, usando la estructura de versos, con su esbo incluido y su acoché incluido, y tratar de aprender esos versos a través de un Baba Ifá que le eduque a través de memorización repetitiva de ese verso, esa persona tiene todo derecho en este mundo libre a ejercer su modalidad Ifá de esa forma. Pero no nos puede obligar al resto de nosotros a hacer las cosas así. No nos puede mirar sobre el hombro y decir, ustedes los ignorantes, los que no saben del origen, no saben que todo tiene que estar en verso y en esbo, porque ustedes no son el origen. Está bastante posible, esta teoría me hace sentido, es posible de que Ifá o Fa viene de los egipcios, inclusive por la palabra pur, halal, que hace mención a esto, a hacer el proceso de eso. Eso es algo que tenemos que considerar. Entonces, ¿dónde deja, si consideramos eso como válido,
¿Dónde deja la práctica de Fa y Fa-Afa en los Igbo, en los de Dahomey, en Yorubaland y en Cuba? Tenemos dos opciones, pienso yo. Y aquí por aquí yo creo que voy a terminar el video. Opción una es, si queremos ser todos muy coherentes, muy consistentes, y todos estamos enamorados y fanáticamente obsesionados con llegar al origen, nos obliga a nosotros a tener que estudiar más para primero encontrar el verdadero origen, que no es Yorubaland. Asumiendo que ese origen, hipótesis, es Egipto, por lo que estamos hablando de los Igala, nos obliga a nosotros a tener que aprender cómo fue que los egipcios de esos tiempos practicaban Fa. Cómo es que ellos leían los 256 signos. Cómo es, con qué elemento, con semilla o cadena, o quizás con otra cosa, quizás no era con semilla o con cadena. Ellos empleaban la adivinación de Fa. Cómo es que ellos transmitían esa información de maestro a estudiante para que se esparciera en la historia. ¿Cómo es que lo hicieron ellos? Tendríamos que hablar Egipto. Tendríamos que aprender jeroglífico. Tendríamos que aprender el lenguaje escrito ancestral. Porque entonces el lenguaje mantral original primordial sagrado no es Yoruba, es egipcio. Estaríamos obligados a decir, vamos a descartar todos los trajecitos, todos los iroques, todos los iruqueres, todos los gorritos de pitufo por el lado. Párame todas las cosas. Estuvimos investigando en la cueva incorrecta. Es aquella que está allí. Nosotros, como dicen los yorubas, porque los yorubas dicen Odudúa viene del este, así que no me lo estoy inventando yo. Los mismos yorubas se lo dijeron. Tenemos que ir a la cueva allá que está en el este, que se llama Egipto. Allí es que tenemos que investigar. Y eso sería un verdadero fundamentalismo en Ifa. Porque estaríamos llegando a la fuente, eso asumiendo que Egipto es la fuente. Eso es un camino posible. Y le añado, hay afroamericanos en los Estados Unidos que practican Kemet Religion, que se han dedicado al estudio de la religión kemética, de los misterios de los egipcios, los mismos signos, creen en Patá y Ra y todas esas cosas. Ellos tienen su creencia religiosa, libre en un país democrático como los Estados Unidos. Ese es un camino posible. Los que son fundamentalistas de Ifa, su fundamento está allí en el este, gente. Caminen hacia allá porque es para allá. Es para Egipto. No es Yorubaland. Los Igalas son de allá. Los Igalas que existían en Egipto tenían Ifá y vinieron de allí. Así que es por allá. Ese es el único eslabón probado históricamente por lo que habla el artículo que existe. Porque el resto de los argumentos, no, porque si una gallina cayó aquí en Ife, brother, si crees en la gallina de Dudúa, crees en Spider-Man y en Wolverine y en Superman. Vamos a hablar claro. O tenemos segunda opción. Podemos considerar que las deidades detrás de Ifa, que pueden tener un montón de diferentes nombres, quizás lo que nosotros llamamos Orunmila aquí, Anubis allá, o no sé, cualquier nombre de cualquiera de las deidades egipcias, ¿verdad? Los nombres pueden cambiar, la entidad religiosa o la entidad espiritual energética siempre es primordial, es universal, ¿verdad? Es eterna. Podemos considerar que esas deidades que nosotros tenemos por nombre, Changó, Yemayá, Eshu, Orunmila, como son originales y son eternas y prevén un mundo evolutivo, siempre en cambio, siempre en cambio, siempre en cambio, siempre en cambio, evolutivo y cambiando y mutando, están completamente tranquilos con variantes modalidades de cultos a Fa, que están completamente bien con la forma de Benín, de creer en una deidad llamado Tron, de creer en Maui, de creer en Mamiwata, en Jevioso, de tirar las cadenas para el frente, 3 cadenas así. Para ellos es exacto, completamente bien. Para ellos está muy bien la forma igala, con palabras muy similares a como se hacía en el antiguo Egipto. Ellos tiran sus cadenas, hacen sus cosas a la forma igala, le tienen sus propios nombres, a sus propias iniciaciones y rituales. Y para las deidades, fantástico eso. También podríamos considerar que para las deidades la forma yoruba es completamente aceptable. Es la forma que los yorubas quisieron entender el más allá. Le llamaron Orun, le llamaron Egungun, le llamaron Irumule, le llamaron Orisha. Usaron cierta terminología relevante o compatible con su lenguaje yoruba. Y, a diferencia de los otros grupos, se crearon este mundo de poemas poéticos, estos poemas lindos, artísticos, para discutir las prácticas de Ifa. Y por voy a bocheche bastante bien para con las deidades.
Y también las deidades previeron que en algún momento, por la esclavitud, pueblos de diferentes grupos étnicos en el oeste de África serían traídos a las Américas, donde se crearía una práctica de Ifá llamado Ifá Lucumí, o Ifá criollo, Ifá afrocubano, santería, como lo quieran llamar, regla de Ocha, regla de Ifá, que se crearía esa forma que incorporaría la realidad étnica, religiosa y lingüística de ese nuevo pueblo. Español, castellano, mezclas de cosas católicas en concepto. Aun cuando Ifá es bastante separado de las cosas católicas, porque el que practica Ifá criollo te puede decir que en ninguno de nuestros ceremoniales nosotros hacemos algo católico para hacer el ritual. Los homieros son en lenguaje yoruba o lucumí, todo se hace en cosas africanas. O sea, no hay nada que tiene que ver con el mundo occidental católico o europeo. Pero, para bien o para mal, para describir ciertas cosas en la vida, en nuestro corpus, se incorporaron historietas, novelas europeas, La Rosa Roja, se incorporaron historias bíblicas, la Torre de Babel, se incorporaron cosas de otros pueblos que estaban a nuestros costados o que convivían en el mismo medio ambiente, porque españoles tenían que convivir con sus esclavos. Y aunque son relaciones de abuso, de patriarca con su, de dueño con su esclavo, de cualquier forma son seres humanos que están rozando hombros, están ahí al lado de cada uno. Y los de un lado aprenden una cosa y el otro aprende del otro lado. Las mezclas de culturas ocurren así siempre. Y que las deidades no solamente lo avalan, lo prevían. Y que prevían que la posibilidad de Fa esparcirse por el mundo tenía mejor posibilidad yéndose Fa de África hacia el Nuevo Mundo y de ahí a todo el mundo. Para que después posiblemente se creen nuevas modalidades de Fa que son lucumí descendientes, que tienen similitudes con la forma que se hacía en Cuba, pero ya han cambiado y han incluido sus propias cosas. De hecho, ya estamos viendo algunas de esas cosas en México, en Venezuela, donde se mezclan ciertas cosas del culto María Loncero y se mezclan cosas de la Santa Muerte en México y otras cosas que, aunque para algunos practicantes lucumí no nos agrada, es parte de esta evolución de Fa a través del mundo. Eso es una segunda forma de ver el mundo. Yo les pregunto a ustedes cuál de las dos formas les hace sentido a ustedes más y cuál de las dos formas les gusta más a ustedes. Personalmente, yo soy el grupo número 2. No hay que odiar a nadie, yo no tengo que odiar a nadie para tener ese pensamiento. A mí me llama y me orí, llámelo mi orí, mi eledad, mi emí, lo que quieran llamarlo. Mi ser interno le cuadra mejor la versión de Fa caribeña. Y la forma de ver el mundo caribeño. Porque soy un hombre caribeño, porque me crié en el Caribe y esto funciona para mí. El que es de Yorubaland le va a funcionar esa modalidad de Ifá. Yo creo que esto nos da, este artículo nos da pie para muchas preguntas, para mucho reflexionar, para ponerse a pensar sobre cómo se ha movido la información espiritual del mundo a través de diferentes culturas y dejarnos de las peleas estériles y ridículas. Porque si algo entendemos es que para tener esta pelea discursiva entre linajes, primero tenemos que aceptar algo que yo no acepto, violentamente no lo acepto, de que el primordial origen de todo lo que nosotros practicamos religiosamente en Ifá es Yorubaland. Yo estoy en desacuerdo con ese postulado. Y creo que este artículo sobre los Igalas nos da pie a reflexionar sobre la posibilidad de, ¿y si los Yorubas no son el origen? Si los Yorubas aprendieron Fa de los Igalas y los Igalas lo aprendieron cuando eran un pueblo que vivía en Egipto. Y si así fue la cosa. Y si aún nosotros no creemos en esta teoría de que los Igalas posiblemente le enseñaron a los Yorubas, ¿de dónde, en qué cae, en dónde queda la teoría de que los Yorubas son el centro del mundo? Religiosamente hablando para Ifá. Si ellos mismos dicen que Odudúa viene del este, ya ellos mismos admiten es que él no es de aquí. ¿Dónde queda la teoría? Esto son preguntas. Aquí yo no estoy diciendo y ya concluido, colorín colorado, este cuento se ha acabado y ya, váyanse. No, yo estoy postulando preguntas para que ustedes piensen. Yo pienso también. Mi teoría, y es una teoría no probada, es que Ifá fue traído de Egipto, posiblemente quizás existió en otras culturas antes, pero vino de Egipto a través de los Igalas. Y los Igalas los educaron a los Yoruba y a los otros grupos colindantes. Y eso después se esparció a Cuba a través de la esclavitud.
a través de un vínculo mayoritariamente yoruba descendiente. Que la versión que nosotros practicamos de Ifá tiene 70% por lo menos de cosas yoruba. Eso nadie lo critica. Nadie en Cuba critica eso. Por eso es que nuestras palabras son bastante yoruba. Por eso es que nuestros esboces y nuestros rituales tienen rezos de Adifafún. Así no hay problema. Pero si aceptamos que cada pueblo puede desarrollar su modalidad de Ifá a su manera, yo no tengo ningún problema usando palabritas chiquititas para el rezo de un esbo. Y sin problema hablar el resto del ritual en español. ¿Por qué? Porque si todos los otros grupos que practican Fa lo hacen en su lenguaje, ¿por qué yo tengo que cambiar a un supuesto lenguaje versico, Eshe y Fa, Yoruba, fosilado, que tiene que ser de forma y que son un lenguaje mantral y que son los supremos, cuando ellos no son el origen? Yo no creo en esa teoría fundamentalista. Por ende, no me veo obligado a tener que presentar evidencia al mundo de que para que un pataquín o una historia o una información de Fa y Fa tenga validez, tiene que venir primero con un Eshifa y un Esbo. Eso es un dogmatismo del fundamentalismo de personajes en el occidente y estoy en desacuerdo. Y yo creo que cualquier persona que se lea este artículo, por lo menos se le abre un espacio de preguntarse, espérate, coño, yo no sabía esto de los igalas. Ahora me pone a pensar, y si los igalas son la fuente, y si los igalas son el eslabón entre Yoruba, Dahomey y toda esta gente, y Egipto, ¿dónde deja nuestra práctica de Ifá considerar esas preguntas? A mí me interesa más una persona cuestionando y preguntando y con duda que una persona con certitud falsa a base de fundamentalismo que no tiene ningún fundamento. Y ahí lo dejo. Piensen, gente, y busquen este artículo que está interesante.